Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles. Gracias por estar con nosotros en este día martes 7 de septiembre de 2021. Una fecha muy importante, muy esperada por muchos salvadoreños, sobre todo para poder conocer cuál será precisamente el arranque, así de manera muy a lo salvadoreño, del Bitcoin en el país. No cabe duda que ha sido a lo largo de estos días un proceso, un camino en el que ha estado lleno de muchas dudas, de mucha incertidumbre y, por qué no decirlo, también de cierto segmento que se muestra de la población renuente a utilizarlo. Hoy, precisamente este día, debería de estar ya funcionando lo que sería la famosa, plataforma que estaría dándole desde luego la viabilidad y el uso para los salvadoreños, conocida como Chivo, pero ha tenido desde luego problemas de manera técnicos. Hoy vamos a hacer una, especie de evaluación de este arranque de día, precisamente para tener este curso de la moneda legal, como es el Bitcoin. Para hablar de este tema me acompaña Javier Argueta, asesor jurídico de la presidencia, a quien le doy la más cordial bienvenida. Javier, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenos días, Ernesto. Buenos días a todo el pueblo salvadoreño y aquí listos para contestar cualquier duda que se tenga referente a los diferentes temas que al final terminan en un buen fin para el país. Desde hoy el país es la primera nación que adopta el Bitcoin como una moneda de curso legal y desde luego comencemos qué ha pasado con el tema. Voy a arrancar con lo más inmediato. Se tenía previsto ya tener lista la aplicación Chivo, pero ha tenido problemas. ¿Qué informes tienes? Bueno, en primer lugar, habíamos muchísimas personas que en horas de la madrugada estamos esperando descargarla. Sí. Este es un día histórico para el país, es un día donde el país adopta una moneda de curso legal, una criptomoneda a nivel mundial, incluso somos el primero. Sin duda alguna vendrán otros siguiendo esta línea de acción que tiene El Salvador, pero quizás al pasadas 3 horas, el presidente de la República manda un mensaje. Bueno, primero se conecta. Acuérdate que tenemos 3 clases, que son las apps de los iPhone, ¿sí? De ahí está el tema de los Huawei y está los otros teléfonos. Entonces, lo que se está instalando ahorita, que es cuestión de un par de horas, es el tema de los nuevos servidores, por eso es que se ha desconectado. Y por eso es que vamos a tener paciencia para efectos de poder descargarla. Ya el presidente de la República señala en un tuit que serán unos momentos que se va a desconectar mientras se aumenta el tema de la capacidad para la instalación como tal. Esta es una ventaja que tendremos no solamente acá en El Salvador, sino nuestros hermanos en el exterior. Es importante que conozcamos las recomendaciones mientras se termina de instalar la capacidad, que no es un tema nuestro, sino es un tema técnico, ¿verdad? De los servidores de cada una de las apps que se deben de instalar. Y las recomendaciones, el presidente de la República ayer subió unos videos ilustrativos de cómo ingresar, que no es difícil, se ha hecho un sistema bastante amigable, un sistema donde en cuestión de minutos lo tienes descargado. Se ha hecho un sistema para las personas naturales que de forma individual quieran utilizarla, como en nuestros casos, pero también se ha hecho un sistema para las personas jurídicas o naturales que sean comercios. La diferencia entre uno y otro va a ser que en el caso de los salvadoreños que queramos utilizarla solo para uso de transacciones, solo ingresamos, ponemos nuestros datos, solo es el DUI, le damos
tomamos una foto al DUI, queda ahí, nos tomamos una foto nosotros, metemos un código, que ese código hay que guardarlo, hay que resguardarlo en el entendido de que va a ser nuestro sistema de ingreso. Y para las personas que sean naturales o jurídicas, que sean para comercio, la diferencia es que se mete el DUI del representante legal y se mete el NIT. Por eso te digo que es una wallet, es una billetera electrónica, ojo, cuya competencia tiene todas las billeteras electrónicas del sector privado, sí, que ya andan circulando muchas. Porque además de ello, Ernesto, y hay que decirlo, hay muchísimos comercios listos para recibir Bitcoin. Hay muchísimos comercios, yo, en lo personal, más de lo que imaginaba, para que la gente llegue y gaste en Bitcoin. Y obviamente, como se ha dicho, ¿verdad? El comercio va a decidir si es Bitcoin o dólar, pero la ministra de Turismo ayer señalaba de que hay una fuerte cantidad o casi la totalidad de los restauranteros que están listos para utilizar la wallet Chivo. Han decantado por la wallet Chivo por la facilidad, por lo que te decía, es amigable, no es difícil, y así es que esperemos unas horas y creo que todos los salvadoreños estamos preparados. Ok, mira, hay tanta información que vamos a aprovechar hoy, despejarla, sobre todo por el arranque que tiene precisamente este día ya como una moneda de curso legal en el país, y que precisamente ya se tiene el respaldo desde el punto de vista de que hay 50 puntos de atención Chivo. Está la billetera que tú dices que no está lista, pero que se va a, desde luego, actualizar ya en las próximas horas. Así como también el presidente de la República anunció ayer que el país compró sus primeras 400 monedas, 10 millones de dólares creo que fueron invertidas en esto, ¿cierto? Sí, cierto. Sí, se suman 200 más. Ok, veamos, se suman a los 200 millones de dólares que ya estaban destinados también. 200, exacto. Sí, 200 ¿a los 200 o es parte del mismo paquete? No, es parte del mismo paquete que se tenía. Sí. Digo esto por el hecho de que muchos sectores están de alguna manera a la expectativa de ver cómo esto va a aplicarse de manera tal que al grado de que se mantenga siempre vigente la moneda del dólar y no precisamente el Bitcoin. Todas estas dudas son las que vamos a aprovechar este día a hablar. A ver, veamos un poquito este tema relacionado con el tema de la billetera. Supone que no tendrá cobro de comisiones, supone. Pero esta es otra de las grandes. No tendrá cobro de comisión. No tendrá cobro de comisión si utiliza la billetera Chivo. La billetera Chivo, como mencionaba hace un momento, entra como una billetera más. Acuérdate que el artículo 8 inicia señalando que es sin perjuicio del accionar del sector privado. Okay. Esto es que las empresas, esto es que las personas pueden utilizar una billetera privada, una billetera cuya seguridad crean que es conveniente, pero el Estado, dice el artículo 8, facilitará los mecanismos, facilitará la capacitación para fines de que se desarrolle este tema de Bitcoin como moneda de curso legal. Y para ello sacó la billetera Chivo, que trae una serie de ventajas prácticamente. Una es la que tú mencionabas, que no tiene comisiones, aparte de que tiene una convertibilidad en tiempo real, aparte que tiene una convertibilidad instantánea. Eso va a provocar un fuerte beneficio para el país. Además de que lo que se ha instalado, lo que se le ha dado a la gente, que son los $30, es para la gente, es para inyectarle a la economía. Por eso es que ayer yo me alegraba bastante, porque veía una serie de comercios anunciando estamos listos, anunciando promociones, y eso parte porque no tiene comisiones. Pero además de eso, la falta de comisiones que Chivo Wallet tiene ayudará mucho al ingreso de más de $400 millones al país. Así como también como falsas cuentas, también provocando hasta cierto punto cierta estafa, ¿no? Eso es de tener mucho cuidado. El día de ayer nos dimos cuentas de la denuncia de 5 cuentas falsas que estaban pidiendo datos precisamente bajo esa mirada, ¿no? De hecho, ayer también el presidente de la República
señaló que los únicos sitios oficiales, y esto es muy importante lo que tú estás señalando, eran únicamente 3. Sí. Ya hay posiblemente gente intentando, porque esto es bastante difícil también, pero intentando crear sitios donde metas tus datos y esos datos le queden a estos estafadores posiblemente. La Chivo Wallet o los sitios del gobierno únicamente son 3 y están señalados en el Twitter del presidente. Básicamente, cuando tú ingresas a la Chivo Wallet, es fácil, solo ingresas algunos datos, solo ingresas el DUI y automáticamente, después de que generas un código, automáticamente ya quedas registrado y ahí te queda el archivo y de ahí es donde tú puedes hacer transacciones con el teléfono. Ojo, transacciones con Chivo, porque ya las transacciones que se están haciendo de más de 50,000 personas desde hace tiempo son con wallet privadas. Entonces ya hoy ya todo El Salvador prácticamente va a tener Chivo y bueno, todos estamos a la expectativa ya de que la podamos bajar. ¿Cómo están ustedes de alguna manera dándole la respuesta a este tema, a este famoso artículo 7 de la ley que habla precisamente que todo agente económico deberá aceptar Bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien de servicio? Dice, deberá. Esta es una cuestión que me gustaría hasta que terminemos de aclararla. La vez pasada creo que la tratamos contigo y también con otro funcionario, porque muchos creen que esto de alguna manera conlleva el término de obligación, guste o no les guste, como dicen la palabra, ¿no? Sí, vamos a ver un poquito esto, ¿no? Hay que aclarar en primer lugar que el Bitcoin es voluntario para el que lo quiera tener. El dólar es una moneda que continúa. El dólar existe una imposibilidad que se aparte, eso hay que aclararlo y hay que ser fuerte y contundente en esto. Obviamente tenemos y hay que decirlo, Ernesto y pueblo salvadoreño, tenemos una oposición política que pareciese que no descansa y está bien, quizás, ¿verdad? Está bien en el sentido de posiblemente se tengan buenas intenciones, que creería yo que no, pero a partir de eso se agarran de cada elemento para generar confusión. Entonces el Bitcoin es una moneda de curso legal que si tú quieres la tienes y que si no, pues sigues teniendo dólar. Ahora, ¿qué sucede con la persona que quiere tener Bitcoin? Lo que dice el artículo 7 es que si yo, Javier Argueta, quiero tener Bitcoin y tengo, por ejemplo, $5,000 en Bitcoin y quiero comprar a ti que sos proveedor, ayer ponía yo un ejemplo, digamos, sos proveedor de camisas, pero vaya, sos proveedor de bicicletas, para cambiar el ejemplo. Y entonces con los $5,000 que yo tengo en Bitcoin, yo quiero comprarte 5 bicicletas. De esas 5 bicicletas me costarán, supongamos, $2,500. Entonces yo llego a tu establecimiento y te digo, quiero pagar en Bitcoin. Dice la ley que tú debes de aceptar la transacción en Bitcoin. ¿Qué significa eso? Si tú acercas ahorita, solo por hacer un ejemplo, Ernesto, el teléfono, si tú acercas cuando te pague, el código QR, únelo, disculpa, sí. Se une así, se une y hace la transacción ahí, pero a ti te va a aparecer que si quieres dólares o quieres Bitcoin. Ese es voluntario que tú recibas dólares o Bitcoin. Entonces, la transacción... ¿Es opcional mío poner si es dólares? ¿Es opcional tuyo? O sea, me quedo con los Bitcoin? Perdón que lo haga tan en detalle, digamos. Me encanta entonces, eso. Entonces, yo llego, bueno, entonces yo tengo Bitcoin, ¿verdad? Entonces, dame las 5 bicicletas, son $2,500 en Bitcoin, hacemos la transacción. ¿Y entonces... nunca corres el riesgo porque tú decides si ingresa Bitcoin a tu wallet o ingresa dólares. Eso es lo voluntario, que el dólar sigue circulando normal, que también el Bitcoin, si quieres tener Bitcoin, y así sucesivamente. ¿Qué pasa cuando yo ya quiero obtener estos dólares? Inmediatamente te ingresan. La convertibilidad es instantánea. Pero cuando yo vaya a retirarlos a una institución porque los quiero como moneda tangible. Sí, se puede retirar. Billete, de hecho, tenemos... Pero va a haber un costo de comisión. No. En Chivo no. En Chivo no existe. Yo puedo ir al banco
Tú puedes ir a un cajero, perdón, a un cajero. Nosotros tenemos 200 cajeros, y esto es importante que la población salvadoreña lo tenga claro. Tenemos 200 cajeros habilitados, eventualmente. Y también habrán otros mecanismos de cambio. Ahora, lo importante de esto, y quizás para terminar de diseñar el artículo, explicar el artículo 7, hace referencia a mi persona, Javier Argueta, como consumidor. ¿Por qué? Porque el tema es que va a venir o ya está mucho Bitcoin. El tema es que el mundo ha visto a El Salvador, por ser el primero que tiene una moneda de curso legal, atractivo para traer Bitcoin. Entonces, si el Bitcoin va a circular, porque por ejemplo yo solo quiero tener Bitcoin, y ayer me lo decía un buen amigo, mira, yo tengo un terreno que lo iba a vender en $150,000, pero con esto del Bitcoin voy a venderlo en 210,000, decía él, porque hay mucha generación de inversión para Bitcoin. Entonces, claro, si tú quieres vender el terreno en Bitcoin para un inversionista extranjero en $200,000, posiblemente va a ser más fácil y te va a generar una ganancia. Eso está sucediendo mucho, por ejemplo, en Guatemala, y está sucediendo en otros países, que el tema de los bienes raíces son más fáciles de acrecentar la riqueza para las personas. Entonces, el artículo 7, Ernesto, para que la población salvadoreña lo tenga más claro, lo que hace referencia es que tú debes de hacer la transacción y decir, ¿tú tienes Bitcoin, Javier? Sí. Bueno, entonces hagamos la transacción y a ti te señala si quieres dólar o quieres Bitcoin. Eso es lo voluntario. Okay. Es interesante este punto al que hemos llegado. Creo que la mejor forma de ejemplarizar y contestarme, no sé si logramos también capitalizarla desde el punto de vista del televidente. A ver, tú me vas a pagar 2.500 y te voy a dar las 5 bicicletas, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Entonces vengo y hacemos la conexión a través de los códigos, la transacción. Entonces yo tengo las dos opciones, o de quedarme con Bitcoin, como tú me estás pagando, o de traducirlo a dólares. Sí, quizás solo para hacer, y solo por imagen. Cuando se hace la transacción, aquí hay un intermedio de que tú nunca vas a tener riesgo, nunca va a ingresar Bitcoin al comercio. ¿Por qué? Porque ahí te va a aparecer si quieres Bitcoin o dólar. Sí. Y eso es lo que el presidente ha señalado. Todo es voluntario. Lo obligatorio, que la oposición ha metido cizaña política partidaria, ellos lo entienden. Ojo. No es contradictorio, no estás en contradicción con el presidente, como en algún momento creo que hay un periódico que así lo ve por la forma en términos de que sí es obligatorio y el otro dice que no es obligatorio. Es el Diario de Hoy. Ayer bajaron un tuit, y quiero aclararlo. Ayer bajaron un tuit que yo pedí el derecho de rectificación porque habían puesto palabras. Yo di una entrevista y habían dicho que yo había dicho que la Chivo Wallet era obligatoria para todos los empresarios y que por tanto si no iban a ser sancionados. Yo les pedí rectificación, bajaron el tuit, también el diario El Mundo, quiero agradecerle, también corrigió, pero también quiero decir, hay otro medio de comunicación que dijo que yo había dicho eso y sacan un video y yo no digo nada. Yo estoy seguro que sin mala intención. Pero lo que quiero decir, aprovechando, Ernesto, que tú me dices eso, ando un momento un poco acelerado para algunos que no les gustan algunos temas que el gobierno está haciendo y posiblemente van a caer hasta en la ruptura de reglas. Lo digo con todo el respeto. Eso es lo que sucedió ayer. Pero así es como te digo, por eso el presidente en ningún momento hay contradicción para nada. Bueno, en la prensa gráfica, mire, ahí aparece. No, ese es el Diario de Hoy, creo. Bueno, el Diario de Hoy. Tú, teniendo la billetera electrónica, debes aceptar la transacción. Él deberá, es la obligación de transacción. Estás obligado a tener la billetera. Lo bajaron del tweet y no lo bajaron de Entiendo que para una transacción estás obligado a tenerla, si no, no vas a poder hacer eso. Es correcto. Y bueno, ya quizás de paso le digo al pueblo salvadoreño a leer estos diarios. Ahí está la información. O sea, lo obligatorio falsa es que lo obligatorio es para poder hacer la transacción vas a tener que tener. Entonces, a ti como comercio
nunca se te vuelve obligatorio el Bitcoin. ¿Por qué? Porque en el momento de que se enlazan los QR o los códigos, a ti se te presenta la disponibilidad de decir Bitcoin o dólar. Y perdón que insista tanto, no, pero... me queda claro, muy bueno. Eso era lo que queríamos hacer. Eso es lo que dije ayer. Ahora vamos a la otra parte. Pero, a ver, pero la persona que me va a comprar, yo le digo, sí, pero yo se las vendo, pero si me da los dólares. Así, billete. Bueno, si yo tengo... Él está también en la no obligación, pues si él quiere las bicicletas, de pagarme a mí, porque sí esa es la forma en la que hay un tema importante que tú estás señalando, y esto pasa por tener la tecnología, y esto pasa por tener una billetera, y el artículo 12... Perdón, le establece la obligación al Estado. El artículo 12 es un transitorio, si tú lo lees. Y dice... Quedan excluidos. Sí, si quieres leer. Ok. Quedan excluidos de la obligación expresada en el artículo 7 de la presente ley quienes por hecho notorio y de manera evidente no tengan acceso a las tecnologías que permitan ejecutar transacciones en Bitcoin. El Estado promoverá la capacitación y mecanismos necesarios para que la población pueda acceder a la transacción en Bitcoin. Vale, ahí hay un transitorio, esto es importante, para todas aquellas personas, dice que por hecho notorio y evidente no tengan acceso a las tecnologías. ¿Quiénes son los hechos notorios? ¿Quiénes son por ejemplo, aquellas tiendas... vamos a ver, en algún momento todos vamos a llegar a tener la billetera electrónica, sea una billetera electrónica privada o sea la billetera electrónica chivo. Pero el legislador dijo que si tú no la tienes al momento de entrar en vigencia, el Estado está obligado no solo a capacitarte, sino a brindarte la tecnología. ¿Cuál es la tecnología? Chivo. Entonces, Chivo por eso es gratis. Chivo por eso no tiene comisiones. Chivo por eso no es difícil descargarla. Y además de eso, todo comercio, a todo comercio le conviene tener una billetera electrónica, a todo comercio le conviene bajar una billetera electrónica, y no le estoy haciendo publicidad, digamos, a Chivo, que en este caso es gratis, por el tema de ingreso de dinero que eventualmente, si quieren, va a ser dólares. Entonces se dejó ese transitorio ante la pregunta que tú me haces, para que si en un determinado momento, por hecho notorio y evidente, dice la ley, no se tiene una billetera electrónica, el Estado la va a dar. Ahora, ojo, Ernesto, el Estado ya la está dando. Digamos, vamos a esperar un par de horas para bajarla, pero el Estado está obligado a dar esos mecanismos. Y eso es precisamente lo que se está haciendo. A ver, vamos a la otra etapa, porque la idea es despejar todas aquellas dudas, y te agradezco muchísimo esa apertura que siempre nos has dado para poder hablar de alguna manera muy abierta, muy honesta, muy sincera, con todas las preguntas que sin duda algunas tenemos. ¿Qué pasa con la volatilidad? ¿Qué pasa con lo cambiante, lo fluctuante del valor real del Bitcoin a la hora de que tú me pagas, yo lo recibo? ¿Y qué pasa si en horas de la tarde ya tiene un valor menos de los 2.500 con los cuales yo te vendí esas 5 bicicletas? Tú tienes dos formas de ver el Bitcoin o de tener el Bitcoin. Una como activo, eso no está regulado en la ley. El Bitcoin como activo, si tú quieres lo tienes, decides tenerlo. En este caso, los 2.500 dólares, tú decides que no quiero dólares, porque está interesante el Bitcoin. Y voy a poner un ejemplo. Yo quería primero quería verificar cómo era, y entonces compré una wallet privada, costó como 60 dólares, digamos, e invertí 500 dólares. Entonces, los compré a 39.000, digamos. Pero después, cuando bajó a 29.000, un buen amigo que tiene años operando en esto y que sabe muchísimo de eso me dice, deberías de comprar un poquito aunque sea en 29.000. Eso fue hace 20 días. Y entonces no lo hice. Después, cuando ha subido a 50.000, me quedé sumamente arrepentido. Eso es Bitcoin activo, pero eso tú lo decides.
Si tú decides que ingrese Bitcoin en los $2.500 y Ernesto López en su comercio le dice a su contador, ¿sabes qué? Mantengamos el Bitcoin porque va a subir. Ese es Bitcoin activo, ojo. Eso es el tema de la volatilidad, ese es el tema que de repente dicen que el Bitcoin sube y baja, pero eso depende de cada quien. El Bitcoin moneda es simplemente para transacción, pero el receptor en tu caso, si nunca quiere Bitcoin, y eso es el tema voluntario, nunca va a recibir Bitcoin. Nunca va a tener el activo Bitcoin, por tanto nunca va a correr riesgo, porque solo va a tener dólares. Porque en la hora de la transacción, como tú dijiste, yo lo tengo en dólares. En dólares. Yo le tengo miedo al Bitcoin, yo desprecio el Bitcoin. Me quedo con dólares. Tú me pagaste en Bitcoin, pero yo dije, no, yo lo quiero en dólares. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, la volatilidad es para el que quiere tiene Bitcoin y quiere arriesgarse para bien o para mal, para subir, en este caso va a subir. Para apostarle. Esa es una apuesta al estilo, como dijo alguien, de casino, ¿no? Lo que se ha regulado, que tú puedes ganar y todo eso. Es correcto. Y solo repito, lo que se ha regulado es Bitcoin moneda. Y es el tema que tú estás diciendo. A ver, este es el tema de la volatilidad. Yo creo que nos queda claro muy bien. Entonces tú dices bien, el tema de la volatilidad para ganar o perder es aquel que se quede con el Bitcoin, el que decida, o el que decida a la hora de la transacción, es voluntario, sí, quedarse con dólares. Es correcto. Ahí no tiene ningún problema. Es correcto. Si yo no quiero tener ese, como le llama la oposición, vamos a hablar como le llama la oposición, ojo, que no es malo, algunas cosas no son malas plantearlas. Si yo quiero, entonces asumo que gano o pierdo, pero lo decido yo. Y es donde el presidente dice es que toda la estructura de la ley es para un ejercicio voluntario. Ahora, si tú rechazas, tú no quieres Bitcoin, entonces, tal cual está señalando, en el comercio que tienes de bicicletas le dices a todos los vendedores, cuando vengan con billeteras electrónicas, todos van a aceptar dólar. Y eso va a ser así. Es decir, que nunca va a ingresar. Hay imposibilidad que al comercio, si decide solo recibir dólares, hay imposibilidad que tenga riesgo de volatilidad. Tú me puedes demandar porque me quieres comprar, pero yo no te quiero aceptar Bitcoin. Vamos a ver. La ley lo dice. Sí. La ley no tiene infracciones. Ok, no, pero habla precisamente en el pliego de medidas, creo que dieron a conocer algo que tenía que ver con la denuncia que cualquiera puede hacer ante las autoridades de que la persona a la cual no quiere aceptar el Bitcoin. Sí, vamos a ver, aquí hay un punto importante y es la diferencia, digamos, que estamos haciendo en el entendido, la persona que no quiera recibir el Bitcoin nunca lo va a recibir. Okay. Lo que tiene que tener el comercio es la billetera electrónica, que en este caso... Ya hablamos de ese proceso. Debemos de tenerla, tú me pagas, no es obligación mío aceptarte en esa transacción el Bitcoin, sino que me quedo con el dólar. Que te quedas con el dólar. Okay. Entonces, pero, si yo te digo que yo no quiero que me pagues en Bitcoin, tú me puedes demandar ante la autoridad pertinente o acusar de que yo no quiero recibirte el pago en Bitcoin. Es que lo que pasa que la pregunta quizás es la formulación es diferente. Okay, veamos. Sí, vaya, y solo por aclarar, porque la pregunta está en el sentido de qué pasa si yo no quiero recibir Bitcoin. Si tú no quieres recibir Bitcoin, recibes dólares, por lo que hemos hablado. Okay. Y quizás la pregunta va en el sentido si no quiero hacer la transacción. No, veamos entonces el tema. Tú no me quieres pagar en dólares, tú me quieres pagar en Bitcoin. Entonces yo te digo, no me pagues en eso. Entonces, en la transacción yo tengo la opción de quedarme con el dólar. Sí. Es que lo que pasa que, y vamos a ver, no podemos partir, y es importante, digamos, aclararlo, no podemos partir de que va a haber algún supuesto de que tú no vas a querer aceptar recibir Bitcoin. Es imposible. ¿Por qué? Porque quien decide, o sea, las billeteras electrónicas te dan la oportunidad de que no te enfrentes a ese problema. Sí, te dan las dos opciones, como lo quieras. Ahora, por eso es voluntario. Porque es imposible que tú te encuentres en ese problema de que alguien, yo te voy a decir, pues me recibí Bitcoin y punto. No, es imposible. ¿Por qué es imposible, Ernesto? Porque cuando las billeteras electrónicas se encargan de que tú recibas Bitcoin o recibas dólar. Ahora, diferente es
que tú no tengas la billetera. Y yo llego con mi billetera, yo solo tengo Bitcoin porque tengo una billetera privada, pero tú no tengas la billetera. Para eso el artículo 12 de la ley le dice, el que por hecho notorio, vamos a ver, hecho notorio se está pensando en aquellos comerciantes pequeños, o hecho notorio y evidente se está pensando en aquellas tiendas que no ha llegado. Pero para eso el Estado está obligado, según el artículo 12, y hace una referencia al artículo 7, a brindar los mecanismos. ¿Cuáles son los mecanismos? La Chivo Wallet. Para evitar toda esta incertidumbre, toda esta duda, ¿por qué razón no reformaron ese artículo con la palabra deberá? Que creo que para los abogados textualmente, y tú eres abogado, no me vas a mentir, viene siendo como el punto de partida para decir, aquí no hay vuelta atrás, es obligatorio, guste o no guste. Pero es obligatoria la transacción. Es que si no, la transacción no fuese obligatoria, no fuese moneda. Es obligatoria la transacción, no la opción de quedarte en Bitcoin, que ya me lo explicaste muy bien. Nadie, es imposible que algún día tú tengas el problema de que alguien te va a decir, pues me recibí Bitcoin y punto. No, es imposible. Me queda claro ese punto y espero que al televidente, porque el propósito, ahora, y te agradezco muchísimo, y te agradezco muchísimo que te quedes con nosotros todo el programa para ir haciendo todas estas aclaraciones, ¿verdad? Porque de eso se trata, desde luego, el programa de hoy. Y al contrario, es importante que sea duro en el tema de las dudas para que aclararlas a la población. Contundente, diría yo, contundente, o para remarcar y aclarar todos estos Totalmente aspectos. de acuerdo. Vamos a la pausa y luego regresamos. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. Gracias por estar con nosotros. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Precisamente a conocer cómo está el tráfico desde el sector del Boulevard del Ejército. Veamos este carril que conecta con el ingreso por el sector de la ex terminal de Oriente. Está lento, cargado. No así hacia el oriente de la capital. Así es que desde ya toma en consideración, gracias a Texaco con Tecron, más de 100 años evolucionando para ser insuperables. Texaco con Tecron, libera tu potencial. Este fue el reporte del tráfico. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron, libera tu potencial. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos en esta conversación con Javier Argueta, asesor jurídico de la Presidencia, y hemos dedicado este espacio para poder de alguna manera remarcar, preguntar y repreguntar precisamente sobre aquellos aspectos que todavía están generando ciertas dudas, cierta incertidumbre, ¿verdad? Por eso van a ver un poco, digamos, la disponibilidad mía de estar remarcando, preguntando para que todo esto nos quede claro. A ver, con este tema de la fluctuación, de la comisión. Ahora, yo vengo y tengo en mi billetera, ¿sí? Sí. Yo no quise Bitcoin, yo te acepté dólares. Cuando yo voy a los cajeros disponibles y quiero el dinero en dólares, no cambias. ¿No me va a cobrar comisión ese cajero? No hay comisión. De hecho, está la apertura para comercios de la Chivo Wallet y quizás para remarcar, como tú dices, tú tienes una cadena de restaurantes y tú giras instrucciones a los gerentes para que los gerentes giren instrucciones a las personas que atienden en las mesas. Cada persona, suponte, va a andar su billetera electrónica. Ojo, porque cada quien determina una billetera electrónica, pero si tiene Chivo, digamos, le puede poner Chivo Carne, si tú te llamas así. Y entonces el mesero tiene la instrucción que si solo quiere dólar, entonces tiene que solo aceptar dólar. Eso es muy importante. Ahora, los cambios que ya se hagan, la materialización, como tú estabas preguntando, del dinero, del dólar, no tiene comisión. Y esa es la ventaja, Ernesto, no solo a nivel de comercios, y esa es la ventaja que la misma ministra de Economía ayer en una reunión que estábamos, daba buenas noticias que
hay mucho comercio en turismo, hay mucho comercio de restaurantes que están listos para hacer estas transacciones a través de la Chivo Wallet. Aquí quiero aclarar, porque no los periódicos, la prensa gráfica y el diario pueden tergiversar, quizás sin intención, en Chivo Wallet o en la billetera electrónica que quieran, sin comisión en el caso de Chivo Wallet. Ok. Entonces no hay necesidad a tu criterio de cambiar esa palabra del artículo 7, deberá. No es necesario. No, porque lo que hace señal el artículo 7 es a la transacción. Ok, que me queda claro. Ok, vamos a ver, tengo una pregunta acá. A ver, secretario, ¿qué sucede cuando a un proveedor que factura en dólares se le entrega quedan en Bitcoin? Ya que el quedan es común acá. Incluso el gobierno de la República entrega quedan a sus proveedores de 60 a 90 días. ¿Se va a exponer el proveedor a la alta volatilidad, sea para arriba o para abajo, por 60 a 90 días, ya que no puede convertir el quedan de Bitcoin a dólar en el momento de recibirlo, sino hasta que hagan efectivo el pago? Interesante esta pregunta. Sí, solo que eso es imposible. Y es súper buena pregunta. Eso es imposible porque ingresamos otra vez en el tema de... No. Vamos a ver, primero el gobierno no va a pagar en Bitcoin, va a pagar en dólares. Pero un proveedor, un comprador... En el caso que el gobierno como tal, el gobierno sigue pagando en dólares. Esto es como los salarios, como las pensiones, sigue pagando el dólar. El tema de este proveedor, en el caso de él, regresamos al ejemplo, ¿sí? No el gobierno, porque el gobierno paga en dólares. Pero en el caso de él, incluso con otro proveedor privado, entramos en el mismo tema, que la transacción se hace en la billetera electrónica con $50,000, una billetera privada, y él acepta dólar a Bitcoin. ¿Me quieres decir entonces, Javier, que ya no van a existir los quedan entonces en el gobierno? Gobierno da, digo gobierno sí. En términos generales, dan quedan. Sí, pero en dólares. O sea, es que el dólar sigue como moneda de curso legal. De hecho... No va a ser que no va a dar un quedan en dólares. Hay algo muy importante. Buen punto para aclararlo. Sí, hay algo los quedan van a seguir siendo en dólares los que va a dar el gobierno. Sí, van a seguir siendo en dólares, uno. Dos, el tema de la contabilidad es en dólares. Hay alrededor de 6 artículos en la ley Bitcoin que hablan del tema de dólar, y por eso es importante recalcar el artículo 1 que habla de el Bitcoin como moneda de curso legal, pero en el inciso segundo dice, sin perjuicio, ojo, y esto lo estoy diciendo por la manipulación, lo digo con respeto, que está haciendo algunos líderes de gremiales empresariales específicos en cuanto a que el dólar ya no va a seguir. Eso es lo más falso, eso es lo más vil para el país en sí que se puede andar haciendo y diciendo. ¿Por qué? Porque el dólar es imposible que se saque de circulación, imposible. El dólar continúa, el dólar es la moneda de referencia, el dólar es la moneda para llevar la contabilidad y el artículo 1, inciso segundo, dice sin perjuicio de la Ley de Integración Monetaria. La Ley de Integración Monetaria hace referencia a una serie de pagos en dólares que no hace referencia a Bitcoin. Por eso yo escribía un tuit en algún momento, lo voy a decir porque fue público, al presidente de la ANEP, Javier Simán, porque él saca un tuit donde dice los empresarios no vamos a pagar en Bitcoin. Hoy hay una manifiesta, no sé cómo decirlo para no... Hay una manifiesta desconocimiento, llamémoslo para no... o hay una... hay un mala desconocimiento. Intención. Llamemos que hay un... Es que lo que pasa es que conociendo de repente no puede haber... Tienen tantos equipos de asesores, pagan... Pero entonces yo le decía... Hay una intención, ya sea buena o mala. Hay una intención, posiblemente. Supongamos que fue buena la intención de pensar de que... Entonces yo le decía, hay que leer la ley de integración monetaria, el artículo 9, la ley Bitcoin, lo que no regula, todo lo regula la ley de integración monetaria, que es obligatorio pagar en dólares, las pensiones, los salarios. Y por eso es que ayer el presidente sacaba un tuit, y con esto terminó esta parte, de una jovencita
que señalaba a mi mami le han dicho, mi mami es maestra, y le han dicho que le van a pagar en Bitcoin. Le sale una serie de tweets de gente que le dice, mira, y lo decía así, lo voy a textualizar, no seas mentirosa, no seas falsa, que mi mamá es maestra, que mi papá es maestro, y no es cierto. Esas son de las cosas que los salvadoreños tenemos que estar sumamente atentos a las informaciones que no son oficiales. Ok, interesante ese punto porque sin duda alguna me lleva a hacerte la pregunta porque hay tantas que vamos a despejarla, tenemos todo el programa. No se van a pagar salarios en Bitcoin. No, dólar. La ley obliga, el artículo 9 de la Ley de Integración Monetaria, que sean en dólar. Ojo, te quiero aclarar algo. Cuando yo señalé ese tweet, alguien dijo, pero ahí dice, podrá. Claro, la ley dice, se podrá, el artículo 9 de la Ley de Integración, se podrá pagar en dólar o en colones. Y es que eso, digamos, alguien diría por ahí, el león juzga por su condición, como ha señalado el presidente, en el 2000 se engañó a la gente. Que se le dijo, voy a repetir, se le dijo que iba a haber dólar e iba a haber colones. Y engañaron a la gente, decía el presidente, y sacan el colón. Entonces, por eso es que dice el artículo en dólar o colón. Entonces, si solo te queda el dólar, es obligación en dólares pagar los salarios. La ley Bitcoin no establece, por principio de legalidad, además no lo podrías hacer, no establece el pago en Bitcoin de salario, es imposible. Por eso es claro, digamos, por eso te decía que no hay por dónde perderse en el caso del presidente de la ANEP, que estos temas se pagan en dólar. Y el dólar sigue circulando normal. O sea, los empresarios, dijo él, que no estarían utilizando el Bitcoin para hacer los pagos. Ahora, vamos a ver, eso fue lo que dijo, ¿no? Yo vivo platicando con empresarios porque el presidente de la República ha ordenado... No, insisto, eso fue lo que te di, eso fue lo que publicó. Eso fue lo que él dijo, publicó. Pero te quería comentar, el presidente de la República ha ordenado que se cuide la inversión, hay muchísima inversión salvadoreña, extranjera, que con el secretario Catán, que día a día, digamos, tiene un arduo trabajo, estamos haciendo una serie de temas como eliminando trámites burocráticos, eliminando trabas que se tenían antes, hoy es más rápido hacer trámites en construcción, etcétera. Entonces, a partir de eso, cuando me decía un empresario en alguna reunión, mira, qué bueno el tuit que le pusiste, Javier Simán, pero mira, yo estoy claro que es en dólares. Entonces, hay mucho empresario que está claro también, y hay mucho empresario que, digamos, gracias a Dios no se deja influenciar por esas buenas o malas intenciones que tenga. Entonces, lo que no dice la ley, lo regula todo la Ley de Integración Monetaria, como el caso, por ejemplo, ojo, que hay que solventar dudas, como tú lo estás haciendo ahorita, y hay que hacerlo. Pero una cosa es que venga del empresario que nos acaba de llamar, de ti, y otra cosa es ya la oposición política partidaria que insiste, y entonces nunca le vas a aclarar. ¿Por qué? Porque es parte de su rol, supongo. A ver, regresemos un poco al tema de las comisiones. Pregunta. Secretario, dicen acá, pregunta, ¿quién va a pagar los costos de operación si no hay comisión a la hora de hacer estas transacciones? ¿O esto es gratis pensarlo? ¿Es pensar que es gratis esto? El Estado, digamos, la Chivo Wallet es tan amigable que los costos van a ser casi ínfimos. Acuérdate que... ¿Quién los va a pagar? Los costos mínimos los paga el Estado como tal. Okay. Es una inversión que hace el Estado. ¿No va a ser yo a la hora de, de hacer una transacción, no me va a caer a mí? No, el archivo wallet, todo no tiene comisión. Lo asume el Estado y eso te genera... ¿Qué beneficio tiene el Estado? Es de la inyección del dinero público, de las finanzas, de los 200... Es correcto. De hecho, la inversión es ínfima para la ganancia que va a tener el Estado salvadoreño. Voy a poner un ejemplo. En el caso de las remesas. En el caso de las remesas, voy a regresar a un ejemplo que decía el presidente de la República de aquella persona que le manda un arreglo de flores todos los meses a una iglesia, el arreglo de flores, porque le hizo una promesa a Dios, y ahí aparecía en el tweet el ejemplo, el arreglo de flores cuesta $20, pero ella paga $25. Hoy se decía que
esos $5 que paga de comisión, si lo hace por la Chivo Wallet, van a ingresar a sus cuentas personales de la persona que mande el arreglo. Entonces la persona va a decidir, y lo decía, yo no solo voy a mandar $20, sino que voy a mandar los 25. Se prevé entonces que las comisiones, ojo, que son más de $400 millones que pagan nuestros hermanos en el exterior para enviar las remesas, ojo, que no estoy hablando solo de remesas de los bancos en general o las instituciones financieras encargadas de, sino, por ejemplo, hay mucho hermano que tenemos en el exterior que manda dineros con los famosos encomenderos, que hay un grado de legalidad o ilegalidad para los encomenderos, pero estos encomenderos le cobran mucho dinero a nuestros hermanos en el exterior. Hoy lo va a hacer por Chivo Wallet, y si yo te mando $100, pero me cobran $15 de comisión, esos $15 yo se los voy a poder mandar a mi familia acá en El Salvador, y ese dinero va a ingresar aquí a nuestro país. Eso significa que va a crecer o va a aumentar el ingreso de remesas. Ok, este colchón, este dinero de los $210 millones, ¿sí? Que hay para respaldar el tema del Bitcoin, es la que va a evitar la volatilidad a la hora de las transacciones de quien haga uso a través de Chivo Wallet. Sí, es que la volatilidad, te insisto, dependerá de la persona, digamos. Porque aquí me pregunta también otra persona, dice, buena entrevista, felicidades. O sea que mis Bitcoin en Chivo Ad no hay o sí volatilidad, pregunta. En Chivo Ad. Vamos a ver. ¿Hay volatilidad o no hay volatilidad? Si tú decides tener, y al ejemplo que yo regresaba, una cosa es Bitcoin moneda de curso legal, que es lo que regula la ley, y otra cosa es lo que ya se da, Bitcoin activo, pero esa es decisión tuya. Digamos, la persona pregunta, primero parte que él decida tener, ojo, Bitcoin, sí, los $30. ¿Sí? Yo no los quiero gastar hoy, sino que yo lo voy a tener como inversión. Ahí, entonces sí, tú vienes y decides, si aumenta el Bitcoin, gano. Si baja, pierdo. El Bitcoin, vamos a ver, es un imposible que baje. Es opcional a que yo me meta a jugar en ese Entonces, la famosa mercado, volatilidad, digamos, es correcto. Por eso es que el presidente dice todo es voluntario. Primero, tener Bitcoin. Incluso, ojo, si tú no quieres tener los $30 de Bitcoin, no bajas la... Ok, esa es una pregunta que nos hacía nuestra buena amiga periodista, especialista en el área financiera, Coralia Cuellar, ¿no? Gracias. Ya, a la orden. Me piden una pausa. Cuando regresemos seguimos porque hay muchas más preguntas y sobre todo también acá. ¿Qué nos garantiza, pregunta otro televidente, qué nos garantiza que a raíz de todo el tema de deuda podamos llegar a tener la opción que como gobierno no entiendo que lo que quiere decir es que vaya a tener que el gobierno hacer uso de la cripto, en este caso del Bitcoin, para pagarnos porque no tiene dinero a raíz de las deudas que se están incurriendo en el país. Es imposible. Vamos a hablar de eso y otros elementos claves. Yo te lo explico. Por supuesto, a ustedes escríbanos porque nos interesa conocer, desde luego, y despejar todas aquellas dudas que tienen alrededor de este tema. Vamos a la pausa. Regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. A raíz de de todos los préstamos, hay quienes sostienen que se puede correr el riesgo de que el país el día de mañana no tenga dólares para poder honrar sus pagos. ¿Será que podamos correr también ese riesgo de que el día de mañana nos lleve a ser obligatorio el tener, un poco ya en resumen me volvieron a mandar esa pregunta? No, es imposible. Más concreta. Es imposible y es buena pregunta. Es imposible porque primero hay normas técnicas que el Banco Central de Reserva regula. Hay temas de reserva, hay temas de, en primer lugar, el dólar va a seguir siendo una moneda de sostenibilidad, eso es importante.
Entonces es imposible, uno, que te quedes sin dólar y dos, que no puedas pagar en dólares. Es decir, el dólar existe como que no existiera Bitcoin, y a partir de eso los riesgos son nulos, ni siquiera mínimos, son nulos. Entonces es imposible que exista ese riesgo por parte del Estado. Y el ministro de Hacienda lo ha aclarado. Artículo 3. Todo precio de la ley Bitcoin, todo precio podrá ser expresado en Bitcoin. Podrá. Podrá no es deberá. Tú tienes el artículo 3, tú tienes el artículo 3, tú tienes el artículo 4 también. Sí, no, esto de las contribuciones podrán ser pagadas, también podrán, no es obligatorio, te da el margen de podrán, y es una opcional. Ahí hay un punto muy importante. Porque estas son las dos palabras, podrán arriba, pero en el 7 deberá. Sí, la transacción, sí, tienes razón. Vean. Pero solo te quiero comentar algo que decías hace un momento. Tú me decías, pero entonces yo voy a tener la opción, yo que acabo de... Si tú decides recibir Bitcoin en la transacción que hicimos de las bicicletas, y tú dices, yo lo puedo cambiar. Ojo, eso parte porque tú como comerciante decidiste recibir Bitcoin. Y de ahí entras en el tema si lo cambio o no. Pero si decidiste no recibir Bitcoin, sino solo dólar, y como te insistía, generas una instrucción o das una instrucción de que solo dólar, ni siquiera vas a estar pensando cómo lo cambio. Ahora, ojo, el que decida recibir Bitcoin y asume tenerlo por un mes, 2 meses, y digamos empieza a crecer el precio, entonces dice la ley, usted puede pagar en Bitcoin las contribuciones, la renta. Te voy a poner un ejemplo, que es un Bitcoin activo, digamos, no tiene nada que ver con la ley. El ejemplo que yo te decía, que de 29 mil pasó a 50 mil dólares. Sí, esto 52, pasa porque alguien 52, que tenía $1,000, de repente en 20 días tuvo $1,600. Y si tú decidiste tener Bitcoin como activo, esos $600 los puedes pagar, dice la ley, que vinieron de la nada. Ojo, hay otro tema también, Ernesto. De eso no se paga ganancia capital, para nada. Y eso ha sido muy atractivo para los inversionistas que ya están viniendo y que ya han venido que manejan mucho Bitcoin. Entonces, hay una serie de ventajas, por eso es importante conocer y decir claramente lo que ha dicho el presidente, la economía se va a mejorar a partir de Bitcoin como moneda de curso legal. La economía familiar, la economía en general. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas ventajas, además de los de más de $400 millones que van a ingresar por el esfuerzo de nuestros hermanos en el exterior. Entonces, tiene otras ventajas de la inclusión financiera, tiene otras ventajas que incluso si tú estás en el sector informal, tú puedes tener voy a hacerle promoción al archivo Wallet, ¿verdad? O puedes tener una billetera electrónica para manejar tu dinero y no se pagan impuestos por eso. ¿Debería el gobierno lanzar una campaña publicitaria fuerte en materia educativa? Ya salió unos spots también, sí, bastante, orientadores en esa parte. Pregunta un televidente, entiendo de que ya está la campaña a partir de hoy, sí, para poder de alguna manera orientar más a la población. De hecho, Ernesto, es obligación a partir de lo que dice el artículo 8 y el artículo 12, que el gobierno deberá capacitar a toda la población. Sí. A ver, el Chivo Wallet maneja 2 monedas, dólares y Bitcoin, como hemos dicho, ¿verdad? El Bitcoin varía en valor y eso es lo que le llaman la volatilidad. Si mantienes tu dinero en Bitcoin, estás expuesto a esa volatilidad. Para no arriesgar tu dinero, debes mantener tu dinero en dólares en la wallet. En la wallet tú puedes configurarla para que siempre que reciba Bitcoin lo cambie a dólares y así evitar siempre la volatilidad. Un poco en resumen lo que hemos hablado para correcto, que nos ha quedado bastante claro todo esto. Vámonos a lo político. A ver, organizaciones, partidos políticos sostienen de que todo esto es parte precisamente de estrategias de gobierno para poder digamos, como desvirtuar o llamar la atención de otros temas, sino en lo que está pasando en materia de golpes a la democracia. Lo voy a resumir así. Sí. ¿Qué piensas? Este es un tema de que, y por eso es que el nivel de aceptación
es tan fuerte y por eso es que se tienen 56 diputados y por eso es que tú veías ayer, a mí era interesante ayer en materia de lo que vamos a entrar a ver la confirmación que la Sala de lo Constitucional hizo de que el presidente de la República se pueda postular y entrar en una contienda electoral. Ayer yo veía, por ejemplo, dos medios bien antigobierno, pero bien antigobierno, hicieron unas encuestas. Una de esas encuestas recibió 17.700 votos en redes sociales, pero la bajaron porque tenía un 89% de aceptación que el presidente pueda competir en elecciones nuevamente. De ahí había otro medio anti-gobierno, y lo debo de aclarar, donde salió el 83% de la gente que estaba de acuerdo con que el presidente continuara. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque el presidente, la salud no la hace para evadir, no hace lo que la Constitución le dice, de tener una salud conforme a la exigencia del ser humano como tal, no lo hace tener una seguridad y meterle a la seguridad a través de la Policía Nacional Civil, a través de la Fuerza Armada. El presidente no gira instrucciones que todos nuestros niños tengan una computadora verdadera con sus programas, con internet, para evitar otros temas, como se está diciendo ahí. Toda la infraestructura que se está creando a nivel de carretera no se hace por evitar otros temas. Así, estos temas se hacen para mejorar la economía. El presidente de la República siempre, y va funcionando, gracias a Dios, y por eso te decía lo de las 56 diputados. Ese es, vamos a ver, el pueblo salvadoreño como tal somos duros. No es que te van a dejar engañar así. Si no, mira cómo sacaron. Si no, mira, y tú dices entremos en lo político, digamos, yo intento no hacerlo. Un poco hilvanar la parte política, pero siempre teniéndonos centrado el tema del Bitcoin, porque en términos también, digamos, que se le agregan a los comentarios, es que esta es una medida impopular. ¿Cómo la está viendo desde ese punto de vista el gobierno? Al menos lo que se ha logrado conocer en términos de encuestas es que la población no está de acuerdo en el Bitcoin. Sí, ha habido, ojo, lo que decía un televidente, ha habido no solamente un fuerte ataque, sino que ha habido el tramo de entre la vacatio legis, obviamente ha habido un silencio referente a este tema, y se han dado, digamos, declaraciones por parte de funcionarios públicos, en mi caso, pero la campaña ya comienza de cómo usar lo que estábamos hablando acá. Y esa es una campaña que va a eliminar la falsa información que dan en estos casos los que son antigobierno, que no sé si es bueno o es malo. Pero termino con el tema, Ernesto, y es que entonces este tema se ha hecho para mejorar la economía de los salvadoreños. Y termino con lo siguiente. El pueblo salvadoreño, además que está atento a cómo se comportan sus gobernantes, también dicta sentencias, como por ejemplo, y lo voy a decir así, el caso del FMLN, que tiene 4 diputados. El caso del FMLN, entrando en política técnica, si quieres llamarle, o política partidaria, desde la óptica de la ciencia política, el caso del FMLN con 4 diputados, Ernesto, y pueblo salvadoreño, sin conocer que desde el año 2009 generaron ONGs de fachada única y exclusivamente para agarrar dinero de los presupuestos generales y ponerlos en esas ONGs. Dejan 14 diputados de Arena sin saber que ha habido más de 1.300 millones de dólares en partidas secretas que lo pasaron a fondos personales. Es decir, ojo, el pueblo salvadoreño dicta una sentencia todavía sin tener elementos que, si en ese momento se hubiesen tenido, quedan eliminados. Y esto es muy importante para las próximas elecciones. Mira, el tema de la, digamos, de la resolución de la Sala de lo Constitucional con relación al tema de la reelección, lo que aprobó la Asamblea, quizás lo vamos a dejar un poco para después y profundizar en ello.
Regresemos un poco al tema del Bitcoin. Aquí hay una pregunta interesante. ¿La Chivo Wallet es para los salvadoreños o salvadoreños también que están en el exterior que puedan acceder para tener esos $30? Pregunto. En cualquier parte del mundo, nuestros hermanos salvadoreños que decidan tener la Chivo Wallet pueden bajarla, es amigable, tú solamente pones el DUI o el pasaporte. Ok, ¿y esos $30 en qué los puedo gastar? Esos $30 los puedes gastar en lo que tú quieras. Ojo, la Chivo Wallet pasa a ser una billetera electrónica a nivel mundial, digámoslo así, con criptomoneda, en este caso Bitcoin, que se puede cambiar para como quieras. En este caso, si tú estás aquí en El Salvador, puedes, por ser moneda de curso legal, en cualquier bien o servicio que quieras comprar. Y que ya está abierto, por cierto, en el caso de los restaurantes. Ayer, solo para comentarte algo, me agradaba bastante, o es agradable ver un microempresario que decía, la pizzería, no recuerdo cómo se llama, la pizzería tal, y ponía el nombre, está lista para recibir Bitcoin, decía él. De ahí, por ejemplo, había otro microempresario que decía, para cambios de pantallas de teléfono, estamos listos para recibir. Es decir, hay mucho entusiasmo y eso es interesante. Bueno, mira, aquí, ¿cómo se ha preparado el país para poder de alguna manera contrarrestar cualquier ataque fraudulento, ¿verdad? A raíz de todos los, digamos, ciberataques que se han conocido. ¿Qué tipo de simulacro se ha hecho? Me parece que es una pregunta muy interesante. De hecho, se han hecho. Se han hecho en estos 3 meses. Hay expertos fuertes en este tema de la creación de la Chivo Wallet. Se han hecho pruebas fuertes, digamos, temas de posibles hackeos, experimentos de posibles hackeos, encriptaciones como tal, establecimiento de códigos. Chivo Wallet se ha diseñado y se ha instruido que sea diseñado de que sea una de las mejores billeteras electrónicas en materia de seguridad. Y por eso es que el gobierno la ha lanzado con toda esa seguridad que va a tener. En eso sí no hay problema. Se han hecho muchísimas pruebas. Saludos a don Carlos Vela desde Washington, que nos hacía esa pregunta, y sobre todo por el hecho de que deben existir controles para evitar cualquier tipo. Es imposible que haya una billetera electrónica que no tenga esos resguardos, sobre todo por los riesgos que pueda tener, pero en este caso sí se han hecho bastantes pruebas. Incluso yo he tenido la oportunidad de conocer algunas que son, no te lo puedo comentar, pero son en fuertes pruebas de hackeo y se han salido bien. Son bastante seguras. Sí. En esa parte. Pero sí. Pensiones, Bitcoin y dólares. Me preguntan acá, voy a la pausa y regresamos para que hablemos también sobre eso, porque nos vamos a centrar sobre eso. Sí, insisto, me hubiese conocido, pero tenemos que ampliarnos más para hacer los análisis jurídicos en otro programa. Vamos a pedir, vamos a hacer la gestión para que nos acompañes y hablar de esos otros temas. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Escríbanos, hay otras preguntas. ¿Cuánto es el monto máximo, dice Alexis Guzmán? ¿Cuánto es el monto máximo para retirar en los cajeros chivos? También así hay otras preguntas. Vamos a hacerlas cuando regresemos. De acuerdo. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Seguimos desde luego con todos aquellos dudas, datos, con el propósito de poder siempre como medio de comunicación, y lo hablábamos extra cámara, de poder ofertarles a ustedes los diferentes puntos de vista con relación a esos temas que tienen mucha incidencia en la población. Para este día, desde luego, con el arranque de esta moneda, es importante que ustedes veamos este ángulo para despejar todas las dudas, y así vamos a abrir los espacios para otros sectores que también deseen expresar sus puntos de vista con relación a este tema. ¿Hay en algún momento un compromiso del gobierno para mantenerse sólido en que las pensiones no corren un riesgo y que el día de mañana se vaya a utilizar, en este caso, el Bitcoin para pagarse? Pregunta. No hay en ningún momento riesgo, y yo te quiero señalar, porque ojo,
los funcionarios públicos nos sujetamos a lo que se denomina el principio de legalidad. La ley Bitcoin tiene alrededor de 12 artículos, pero uno de sus artículos, que es el artículo 1, inciso final o inciso segundo, hace una remisión a la ley de integración monetaria en cuanto a la aplicabilidad plena de esta. La ley de integración monetaria, cuando tú lees el artículo 7, si me permites leerlo, hace referencia, ojo, la que regula salarios y todo eso es la ley de integración monetaria, que es el tema de dólar. Hace referencia a los salarios, sueldos y honorarios podrán ser pagados y denominados y pagados en colones o dólares. Ojo, el podrán hace referencia, insisto, a que había colón y había dólar. Por eso dice, podrán en dólar o colón. Cuando desplazan el colón, entonces únicamente queda el dólar. Entonces la obligación de pagar en salarios, y lo estoy diciendo que es obligación como principio de legalidad, es en dólares. De ahí el artículo 9 hace referencia a que todas la ley de integración monetaria, la que regula el tema del dólar, todas las operaciones financieras, tales como depósitos, créditos, pensiones, entonces también son pagados en dólares. Entonces no existe riesgo, no existe ni siquiera presunción de riesgo, porque hay un tema del principio de legalidad señalado para los funcionarios públicos, y el artículo 1, inciso segundo, hace una remisión a la ley de integración monetaria y mandata a que ésta sea de plena aplicabilidad. A ver, otra pregunta que tenemos acá es, al final, la transacción que haga un salvadoreño en el exterior no va a pagar, nuevamente es en esta pregunta, el tema de la comisión que están acostumbrados a pagarse dentro del sistema financiero normal. Esa es una de las, fuera de la inclusión financiera, fuera de las ventajas de inversiones, fuera del crecimiento que van a tener nuestros micro y pequeños empresarios. Fuera de eso, una de las grandes ventajas es para nuestros hermanos en el exterior de más, Ernesto, más de 400 millones de dólares que pagan en comisiones. Y cuando digo más y hago énfasis de 400 millones de dólares, es que no ni les quedan a ellos ni les quedan a las familias que prácticamente son su fin del esfuerzo que hacen. Hoy, con el ingreso de la ley Bitcoin y obviamente con la obligación que tiene el artículo 8 y el artículo 12, donde el Estado tendrá que dar todos los mecanismos necesarios y crea la Chivo Wallet o la Chivo como billetera electrónica, esos más de 400 millones de dólares, ojo, no solamente le van a quedar a las familias cuyo fin es protegerlas en el caso de nuestros hermanos en el exterior, sino que ingresan más de lo que hoy tenemos en ingreso de remesas. Entonces, eso lo ha dicho el presidente o lo ha establecido el presidente del Banco Central de Reserva, y por eso es que hay una buena proyección, hay una buena visualización en materia de no solo es la eliminación de comisiones, sino que lo que va a producir esto, el efecto económico que va a producir, que es mayor ingreso de remesas en nuestro país. Control de lavado, pregunta acá otro televidente, ¿verdad? ¿Qué se va a hacer para controlar el lavado de dinero? Esta utilización de esta moneda se presta precisamente por no tener un respaldo de manera directa a la hora de poder hacer una transacción. Las instituciones internacionales que regulan el tema del lavado de dinero han hecho referencia en alguna de sus recomendaciones que para el caso de las criptomonedas se tienen que tomar todas las medidas necesarias de debida diligencia. Tanto la ley Bitcoin como el reglamento dejan claro, sin ambigüedades, que existe debida diligencia para el caso, de los que quieran tener billeteras privadas, así como la Chivo Wallet, que también cumple todas las condiciones de
que establece para las billeteras privadas. Entonces, sí existe la debida diligencia, sí existe todas las recomendaciones aplicadas al reglamento, y de hecho hay un reglamento bastante pequeño, pero con contundencia normativa, y se obliga a establecer la debida diligencia tal como se hace en el caso del dólar. Así es que en eso no tenemos problema. Vamos a ver, ¿por qué otros países que tienen una economía diferente a la nuestra no han utilizado esta moneda como curso legal? La opinión de algunos economistas es todo lo contrario de lo que se está diciendo por políticos en El Salvador, pregunta otro televidente. Sí, vamos a ver, a la inversa, y lo voy a contestar así, esa es la ventaja que tenemos, que se decidió tener el Bitcoin como moneda de curso legal. Esto es importante señalarlo, hay alrededor de 10.000 criptomonedas. Bitcoin es una de las más grandes. Por ejemplo, en Argentina, me decía a mí un argentino, yo lo comentaba ayer, miren, ustedes comenzaron al revés. Y yo le decía, ¿por qué comenzó al revés? Porque nosotros en Argentina circula mucho el Bitcoin. De hecho, hay bancos donde tú puedes llegar y cambiar el Bitcoin. Ustedes comenzaron al revés porque comenzaron con la ley, me decía él. Entonces yo le decía, no hemos comenzado con la ley porque ya había más de 50.000 personas haciendo transacciones en Bitcoin. Claro, hay otros países que es más fuerte las transacciones en Bitcoin, pero eso, me respondía él, les da una ventaja en nosotros, porque los que usan la criptomoneda, en este caso del Bitcoin, ven atractivo el que no solo el ingreso de el Bitcoin como moneda de curso legal, sino la exención, llamémosle así, de impuesto a la ganancia de capital. Entonces, a diferencia de lo que dicen los economistas, el mundo de la criptomoneda ha puesto los ojos, algunos economistas, ha puesto los ojos en El Salvador. Y te voy a contar un ejemplo. Yo siempre señalo esto de unos empresarios que ya se están empezando a instalar aquí en El Salvador. Son unos empresarios israelitas, de que ellos tienen una serie de rubros, alimentos, partes de vehículos, etcétera, pero ellos tienen mucho Bitcoin y de hecho tienen inversiones en la bolsa de Estados Unidos, etcétera, y solo por eso han visto El Salvador. ¿Por qué? Porque les da la tranquilidad, la seguridad, la ley Bitcoin. Entonces, primero Dios, eso es lo que se apuesta. Todos queremos que El Salvador crezca, todos queremos que nuestro país salga adelante, y esa es la idea del presidente de la República. Fíjate que hay una pregunta bien interesante hoy con relación al no funcionamiento de la wallet. Hoy, este día que se tenía previsto ya estuviese la wallet Chivo. Dice, ¿qué respaldo tienen técnico, verdad? Si para poder saber que va a haber garantía de que el dinero está bien resguardado técnicamente, si hoy con la wallet que entró en vigencia el Bitcoin no ha funcionado? Esta es una pregunta muy interesante. ¿Qué tanta garantía me da que todo mi dinero lo puedo tener en esa billetera, pero si se nos cae técnicamente, ¿quién va a dar respaldo? ¿Hay respaldo de esto y todo eso? Sí, ¿Qué por tipo de supuesto. respaldo técnico o algo? Sí, por supuesto. El tema de que no ha funcionado ahorita es, en primer lugar, por el ingreso, y en segundo lugar, por el elemento de servidores que el presidente de la República ya lo explicó. El respaldo técnico, que es el encargado por ley, lo da el Banco Central de Reserva. La Superintendencia del Sistema Financiero lo que hace es que fiscaliza y supervisa a las entidades financieras. El Banco Central de Reserva autoriza vía normativa técnica, por ejemplo, todas las apps que se puedan tener, o todas las plataformas. ¿Quién lo va a garantizar? El Banco Central de Reserva, que es el competente por ley para hacer eso. Así es que sí existe una garantía total respecto de eso. Hay un respaldo técnico. Claro, ¿sí? Claro. De hecho, hasta el archivo wallet, para que mi dinero que esté ahí, ¿verdad? Y que es el que yo ocupo para hacer mis transacciones, el día de mañana que se caiga, ¿verdad? O la aplicación quede debidamente respaldado. Sí, esa es la gran pregunta. De hecho, ha sido un trabajo arduo que ha tenido el presidente del Banco Central con todo su equipo. Yo he estado en algunas reuniones, la ministra de Economía, todo esto ha sido dirigido por el secretario Catán. Es decir, ha habido horas intensas de trabajo para que, muy bien como pregunta el amigo televidente, quede respaldado este tema en lo que es la billetera electrónica Chivo.
Ok, voy a entonces a hacer la pausa última y regresamos con más preguntas que nos interesa que también usted las haga. Vamos y regresamos, 7:52. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Y pues te decía, el tema relacionado con el respaldo técnico. Creo que es importante dar esa seguridad para cualquiera que pueda utilizar y tener su dinero precisamente en el Chivo Wallet. Sí, y te mencionaba de que existen todas las condiciones de respaldo. Repito lo que habíamos hablado anteriormente, se han hecho las pruebas necesarias a nivel de las condiciones que ha puesto el Banco Central de Reserva, que es muy duro, muy técnico, y a partir de eso es que se garantiza la seguridad de la wallet, así como se le va a exigir a otras billeteras electrónicas privadas. Con mayor razón a la del Estado se le ha exigido eso y así se ha hecho. Hay una especie de, aquí preguntan de nuevo de la campaña, que tendría que hacer y orientársela a todo el mundo. Dice acá, por ejemplo, en el campo, ¿qué va a pasar con aquellos agricultores que en su momento necesitan comprar sus insumos agrícolas? En igual término, creo que es una situación educativa esto. Sí, entendería yo, ¿no? el consumidor puede... Y sobre digamos, todo donde no llega internet, pregunta acá, y no tienen teléfonos inteligentes. Esa es la gran pregunta. Sí, vamos a ver, aquí hay un tema también de cobertura de internet y entiendo que vamos mejorando mucho. No solo vamos mejorando, tenemos una fuerte cobertura de internet, pero aquí también el agricultor puede utilizar la Chivo Wallet para efectos de que si él decide, Ernesto, en este caso, él viéndolo como consumidor, el que puede hacer las compras, si él decide, puede tener la billetera electrónica y tener Bitcoin. Pero si no, siempre el consumidor tiene la opción de solo tener dólares. Ahora, el Estado, insisto, en el artículo 12, tiene el artículo 8 y artículo 12 tiene la obligación de brindar todos los mecanismos necesarios para que el Bitcoin como moneda de curso legal se implemente en su totalidad. Básicamente, por eso se deja el transitorio para que cuando exista hecho notorio o de forma evidente, dice el artículo 12, eventualmente quedan excluidos las personas que no tengan la tecnología, pero que el Estado les deberá brindar. Y esa es la idea de hacer esta billetera electrónica que, primero Dios, en pocas horas ya todos la vamos a tener. ¿Qué pasará, dice acá, cuando por X o Y motivo pierda mi teléfono o se lo roben? Eso es importante, esta pregunta en el sentido de, aunque se pierda el teléfono o se robe, la clave es importante. Después de que nosotros ingresamos los datos, que únicamente es los del DUI, y después nos tomamos una foto para la identificación en la billetera electrónica, la wallet permite para que ingreses un código que solo tú lo conozcas. Ese código que solo tú conoces, en caso de perderlo, como otras apps, se puede bajar la app y con ese código vuelves a entrar. No hay problema en eso. Ok, el tiempo se nos fue. Quiero agradecerte a ti por habernos permitido, sin duda alguna, en este día histórico para el país, digo histórico porque sí, el que ingrese una moneda de curso legal, como es el caso, esta moneda virtual, Bitcoin, resulta pues bastante interesante despejar las dudas que hemos aprovechado, ¿verdad? Para poder tener claro cuál es el escenario en el que se va a mover esta moneda para los próximos días. Así es que te agradezco muchísimo. Todavía quedaron muchas preguntas ahí en el tinglado, pero lo voy a dejar abierto para que los equipos de comunicación ingresen y le puedan dar pues la lectura y sobre todo también las respuestas que están esperando la población. Gracias por haberme acompañado, Javier. Muchísimas gracias a ti, Ernesto, y esperando que el día histórico se vuelva en el crecimiento de la economía, el ingreso de más de 400 millones de dólares, ingreso de inclusión financiera a mucha población salvadoreña e incluso en el exterior, y Dios mediante esto va a ser algo muy bueno para el país.
Te agradezco muchísimo y más adelante hablamos sobre los temas también políticos, jurídicos que están vigentes. Lo vamos a hacer más adelante. Te agradezco por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.